Entonces vamos a repetir un poquito todo lo que es cómo nace el islamismo, cómo nace la religión musulmana, ¿sí? Y qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque, como dijimos, cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, automáticamente está estudiando la historia universal. Porque Am Israel va pasando por toda la línea de la historia universal. Entonces, automáticamente uno empieza a estudiar un poco lo que es la historia de Israel y tiene que pasar por toda la historia. Entonces, estábamos en cómo nace el islamismo, porque tenemos que saber, así como antes los cristianos eran paganos, también los árabes eran paganos. O sea, antes de Mahoma, también ellos tenían muchos dioses, así como Abraham Avinu, cuando fue con Terah, su papá, que le rompió los ídolos. Bueno, también los árabes tenían un montón de ídolos. Entonces, él empieza a hacer una nueva religión, en creer en un solo Dios. Y Mahoma, ahora es lo que vamos a hablar ahora, y a ver si nos da tiempo incluso de seguir algo más. Bueno, habíamos dicho desde cuándo, cómo aparecen los judíos en Arabia Saudita, de dónde aparecen los judíos en Arabia Saudita. Y eso lo habíamos comentado, que cuando fue la destrucción del segundo Bet HaMikdash, que viene Tito y se lleva a los romanos, se llevan a los Yehudim a Roma, pero también muchos antes de que venga de la destrucción ya se habían ido, y muchos se fueron a Arabia Saudita, se instalaron ahí. Había varias tribus del pueblo de Israel que se instalaron en Arabia Saudita. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver Muhammad o Mahoma con todo esto? Bueno, en el año 570, estamos hablando siempre de nuestra era, había en la ciudad de Yatreb, que era considerada el centro de la intelectualidad judía. O sea, ahí había muchos Yehudim. Así como había Yehudim judíos en Babel, que se habían ido incluso desde la primera destrucción del Bet HaMikdash. También habíamos dicho que había muchos judíos en todo lo que es la conquista romana, el imperio romano, que había en España, había en Italia, en todos lados. También había muchos Yehudim que se habían escapado a Arabia Saudita y se quedaron y formaron una colonia importante. Había varias tribus, vamos a ver por qué tribus, porque eran diferentes trabajos y cada uno se dividían en diferentes cosas, vamos a ver. Entonces, ahí ellos empezaron y eran muy inteligentes, lo mismo como en España. ¿Qué pasa? El Yehudí desde niño empieza a estudiar. Desde los 4 años les empiezan a enseñar, empiezan a estudiar y no dejan de estudiar. En cambio, los árabes o también los cristianos eran analfabetos, no estudiaban, no había escuelas. La escuela se instauró mucho después. Nosotros, el Am Israel, habíamos instaurado todo el sistema de escuelas desde mucho antes. Estamos hablando de la época de los Tanaim. Entonces, inmediatamente destacaba el pueblo de Israel. Bueno, había nacido Mahoma en el año 570. Él era un comerciante normal, común y corriente. A la edad de 40 años, y lo voy a dar resumido, después lo vamos a dar más en detalle, él dijo que tuvo unas visiones, unas proféticas, unos sueños proféticos que en realidad se cuenta que él era epiléptico, pero bueno, él dijo que tuvo unas visiones proféticas y que bajó el Malach Gabriel, el ángel Gabriel, así contó, luego que le reveló varias verdades divinas. Él decía que hay un solo Dios y que él era su profeta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué empezó a decir eso. Porque él vio varias cosas que no le gustó. Y él reveló, ahí en el Corán, que hay 6 fases, ¿no? ¿Quiénes son hablan en el Corán muchos profetas, pero él dice que, así como nosotros decimos en el Pirkei Avot, Moshe Kibbel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Y Umsará le Yoshua, se la entregó a Yoshua. Yoshua la Zekenim la Neviim, Neviim la Sheken esta Kedolá. ¿Cómo fue entregada la Torah? Entonces él copió un poco este sistema y también asoció, para quedar bien con todo el mundo y ganarse
adeptos. Entonces, él que dijo que cómo se entrega todo el legado de Dios, él dijo que le entrega a Adán, y luego Adán se lo entregó a Noaj, Noaj se lo entrega a Abraham, o sea, ya metió también a la religión judía, Abraham se lo entrega a Moshe, Moshe se lo entrega a Jesús, y Jesús se la entrega a Mahoma, y hasta ahí llegó. Entonces él con esto asocia a todos, para quedar bien con todos y ganarse a todos los adeptos, ganarse adeptos y poder crear una nueva religión. Todo esto era para ganarse la simpatía de todo el pueblo. Jesús no quería crear una nueva religión. No. Él dijo profetas. Pero Mahoma sí tenía la intención de crear. No, ahora vamos a ver, un derivado. Todos reconocen el Antiguo Testamento, pero esto es como un derivado, como que vino Dios y le dijo: a partir de ahora, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero, pero lo anterior sí se reconoce. Todas las religiones reconocen el Antiguo Testamento. ¿Hizo milagros o algo? No, él nunca. No. Ahora vamos a ver. Vamos a tocar un poco el tema y ahora vamos a entender todo. Entonces, él empieza a tratar de ganarse a estos, los judíos, quería ganarse. Entonces empieza a expandir y a comentar. Él era una persona que hablaba y jalaba a un montón de gente, o sea, tenía un poder de convencimiento increíble. Entonces, él empieza a decir que tuvo visiones proféticas y que le dijeron que empezó a copiar muchas cosas del judaísmo, porque tenía que tener una base para poder sacar una nueva religión. Entonces él dice, ya lo habíamos comentado, que había que hacer un ayuno, el ayuno principal, el Ashura se llama, que lo fijó para ¿cuándo? Para el 10 de Tishri. 10 de Tishri es Kippur. O sea, trató de igual a los Yehudim. También ordena que todos los rezos sean mirando hacia Jerusalén, ¿sí? También él pone que hay un día de descanso y ese día de descanso tiene que ser el sábado. Igualito, o sea, no se puede comer cerdo, hay que hacer Brit Milá, porque también Ismael hizo Brit Milá, solamente que no lo hizo a los 8 días. Entonces, el problema es, todo era con la intención de empezar a ganar adeptos, o sea, quería empezar, y a donde él vivía, era un lugar donde prácticamente vivían todos los judíos. O sea, él nació en Yatreb, donde todos los judíos vivían ahí. Entonces él necesitaba captar gente, ganar adeptos. Y en Arabia, como eran paganos, estamos hablando antes de Mahoma, entonces mucha gente necesitaba buscar otra cosa, no podía, ya no creía en esas cosas, no creía en cientos de dioses, en 360 dioses, un dios para cada día. Entonces mucha gente veía el judaísmo y llegaban y se convertían. En Arabia Saudita hubo tribus enteras que se convirtieron al judaísmo. Entonces él ahora quería empezar a retomar a esas tribus y ganar más adeptos. Hay un crítico francés de la Biblia, se llama Ernest Renan. Él dijo que prácticamente toda Arabia estuvo a un paso de convertirse al judaísmo. O sea, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque eran paganos y vieron que ya era algo sin sentido, se empezaban a dar cuenta que eso no tenía mucho sentido. Entonces, una de las personas que se impresionaron ante porque él con mucha devoción, con mucho ímpetu, él hablaba algo y así con la gente, se ganaba muchos adeptos, él sabía cómo convencer a la gente. Un joven mercader llamaba, era un joven mercader, que él tenía tanta devoción y empezó a ver que esto, lo del paganismo no tenía futuro. Se llamaba, como dijimos, Mohammed ibn Abdallah. Este era el famoso Mahoma. Y él empezó con sus viajes, él era comerciante, entonces empezaba a viajar de un lado para otro y empezaba a convencer a la gente, a hablar, y la gente muchos se iban convirtiendo al judaísmo. Entonces ahora encontraron una nueva opción que hasta ese momento no la tenían. Entonces él estaba dando una nueva opción de ser monoteísta, pero sin tener que convertirse al judaísmo. Entonces él vio en el cristianismo muchos aspectos muy problemáticos, porque él en particular la doctrina de la Trinidad, de decir que hay 3 dioses,
la cual a él le parecía que esto no es un monoteísmo, porque los cristianos dicen que es monoteísta, pero tienen la Trinidad. Él decía, no, eso Trinidad no significa ser monoteísta, no significa tener un solo Dios, entonces no le parecía todo eso. Y ahí empieza el surgimiento del Islam. Entonces, él se vio muy impresionado, Mahoma, por los judíos, vivía con los Yehudim, y se vio muy impresionado en que los judíos tenían la creencia de un solo Dios, y no tenían ni Trinidad, no tenían nada. Dios es uno solo, no hay otros que lo puedan ayudar en el mundo. Claramente, él tenía conocimientos de la Torá, porque vamos a ver que muchas cosas las saca de la Torá. Entonces, él se ve que tenía conocimientos de la Torá. En el Corán se cita, o sea, él nombra a Moshe más de 100 veces, ¿sí? Mientras que en los evangelios no está mencionado, pero en el Corán él pone el nombre de Moshe más de 100 veces. Él en el Corán registra sus enseñanzas y ahí luego se convirtió ese ahora en lo que es el libro sagrado de la nueva religión. Él nombra en el Corán 25 profetas. Aparte de lo que dijimos, cómo fueron legados, cómo le legaron, cómo la herencia divina, ya dijimos, las fases, pero él en el Corán, él menciona 25 profetas, de los cuales 19 provienen del Tanaj. Entonces, de los 25 profetas que menciona en el Corán, 19 son del Tanaj. Asimismo, él tiene muchas leyes, por ejemplo, las leyes rituales para hacer shejitá a los animales, la copia de la Torá, porque también ellos tienen una cosa que se llama halal, también, que copia muchas cosas de cómo hacer shejitá. Por ejemplo, la circuncisión, hacer brit milá también lo sacan, no comer cerdo. ¿Por qué? Si ellos no tenían prohibido comer cerdo. ¿De dónde salió que de repente no comer cerdo? Porque la fue sacando de la Torá. Muchas cosas que él tenía, vemos que él tenía conocimiento de todo lo que es la Torá. Obvio que ellos creían que los árabes eran hijos de Abraham, ¿no? Porque Ismael es hijo de Abraham. Entonces ellos también tenían que reconocer lo que es el Antiguo Testamento. Pero si no reconoces lo que es la Torá, entonces automáticamente nunca van a ser Ismael. Pero entonces, está comprobado que son hijos de Ismael. Sí, claro, no todos, no todos, sí, pero la mayoría vienen de los hijos de Ismael. Entonces, ¿pero de dónde? No de Sara, sino de Agar, ¿sí? Hijo de Ismael, él sabía, pero no de Sara, sino de Agar. Solamente que él dice que se habían olvidado de todas las enseñanzas de un solo Dios, porque así le había enseñado Abraham vino a Ismael, que había un solo Dios, que era Akadosh Baruj Hu, no que había paganos como eran antes, pero con el tiempo se les olvidó. Entonces él lo que quería ahora es retornar a hacerles otra vez rememorar que también ellos tenían un solo Dios. Que vemos ahora, Paul Johnson, que es un historiador muy importante, él explica que al parecer lo que Mahoma decía era destruir el paganismo politeísta, o sea, destruir todo lo que es creer en la cultura esa de creer en varios dioses, y él le quería entregar a los árabes el monoteísmo. Tenemos que saber, y los jajamí dicen, que las dos religiones, después de la judía, que fue la original, y después salieron de ahí la religión monoteísta de los musulmanes y de los cristianos, como que Akadosh Baruj Hu mismo lo mandó para quitar esa bodazara que había en el mundo, quitar ese paganismo. Entonces mismo Boreolán mandó esas dos religiones para que crean en un solo Dios, ¿sí? No para que vayan y crean en cientos de dioses. Por eso salieron, así dicen los grandes jajamín, que por eso salen las dos religiones. La cristiana y la... No, ellos en un solo Dios, pero que también tiene aparte otros ayudantes. Pero Sof Kol Sof era un solo Dios, no como antes que tenían cientos de dioses y a todos los adoraban, ¿sí? Eso es un poco diferente. Bueno, entonces él sabía, él tenía una idea, como dijimos, de que todo estaba contenido en la escritura y el Corán era un sustituto árabe para la Torá. O sea, sí la Torá es válida, pero él dijo que el Corán era un sustituto árabe. O sea, la Torá escrita en hebreo, bueno, esto va a estar escrito en árabe y es un sustituto de la Torá. Digamos, así como en la Torá tenemos Torá Shevichtav escrita y hay Torá Shebe'al Peh. Bueno, la Torá Shebe'al Peh, digamos, la Torá oral que la escribió, él decía que era el Corán.
O sea, sí toma válido la Torá, que esa es la Torá escrita, pero también había una Torá Shebe'al Peh. La Torá Shebe'al Peh, obvio que la recibimos de boca en boca y los Jajamim luego la escribieron. Pero él decía que esa Torá Shebe'al Peh no es la Mishnah y la Gemara que tenemos nosotros, sino el Corán. O sea, sí es válido la Torá, la Oraita, pero de ahí las ramificaciones es el Corán. Y eso es lo que él decía. También los cristianos toman de nosotros. También, claro, obvio que está la Torá. Tú vas a un hotel y abres el cajoncito y ahí vas a encontrar, ¿sí?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, obvio que están las dos cosas. Bueno, entonces ellos antes de esto, las tribus árabes tenían una religión y allí un panteón, incluso tenían el famoso un panteón de los dioses. Tenían la diosa de la luna, se llamaba Al-Usa, la diosa de la fertilidad, la diosa del destino. Cada uno tenían cientos de dioses. Él quería exterminar todo eso y que se quede un solo Dios que sí reconocía. Por eso sí se puede entrar a una mezquita, no hay ningún problema, porque ellos no adoran nada, no tienen figuras, nada, solamente se puede entrar porque ahí ellos rezan a Dios, no rezan a ningún otro Dios. Solamente que él decía que era el profeta. Bueno, hay un santuario que se llama el Kaaba, la Kaaba, el santuario en cual ellos lo tenían de antes de Mahoma, que ahí decían que hay un meteorito, que hay una piedra, que ahí que había caído, la Kaaba, sí, sí, vamos a ver acá, que decían que ahí ellos adoraban también ahí, acá lo pueden ver, ¿sí? Esto es la famosa, la Meca, ¿no?, que ellos adoraban ahí, y en la Meca, en la ciudad, así se llama, en Arabia. Y ahí incluso ellos antes de Mahoma, hacían altares, hacían sacrificios a los dioses. Él quería erradicar todo eso. Pero muchos estaban contra de Mahoma. ¿Por qué? Porque ahora resulta que él implantaba una nueva religión y otros no estaban de acuerdo con eso. Y al final él tuvo que escaparse. Se tuvo que escapar en el año 610, cuando a los 40 años se tuvo que escapar a unas cuevas, donde ahí fue donde él dijo que tuvo las visiones proféticas. O sea, él cuando lo querían matar, se tuvo que escapar. Y ahí fue cuando empezó con unas visiones proféticas y una nueva fe que se llamó Islam. ¿Qué es el Islam? Islam quiere decir entregarse a Dios. Eso es la palabra Islam, es la entrega a Dios. Y empezó después, incluso él, de acuerdo al Islam, el Islam está constituido en base a 5 pilares. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Vamos a ¿no? Bueno, primero ellos dicen que una fe, el pilar número 1 es fe totalmente en Dios. No hay otro Dios más que Alá. Así. La segunda es plegaria 5 veces al día. ¿Por qué 5 veces? Porque más adelante, cuando vio que los judíos no aceptaban acercarse a él, entonces él dijo, ¿cuántas tefilot tienen los judíos? 3. Y el Shabbat aumentan una más, 4, bueno, yo voy a hacer mejor, entonces yo voy a poner 5, por eso puso 5 veces al día para hacer mejor. Cuando empezó a cambiar las cosas, empezó a cambiar el Ta'anit, ya no lo quitó del 10 de Tishri, y muchas cosas también cambia esto. Otra era cosas que tienen la caridad, ellos tienen que dar 2.5% de las ganancias como maaser. Después otra cosa que tienen una vez en la vida, tienen que hacer un peregrinaje a la Meca, se llama el Hajj, es una vez en la vida, tienen que llegar a cumplirlo. Y el ayuno, que hoy se conoce como el Ramadán, que son 30 días seguidos, de la mañana hasta la noche. Bueno, él no renunció, aunque la gente no lo seguía, él seguía, insistía, pero la gente ya nadie lo seguía. Entonces, él empezó con la hostilidad. Dice, bueno, no me siguen, ahora va a ser un poquito más a la fuerza, porque al principio la gente no lo seguía, nadie quería tampoco, tenían muchos ritos paganos, hay mucha gente que no quería dejar todo eso, les gustaba la vida que llevaban. Entonces, incluso habían tramado un complot para asesinarlo, y ahí fue cuando dijimos que se logró escapar a punto de que lo maten. Ahora, él se fue y lo llamaron de una ciudad, de la ciudad de Yatreb, lo llamaron para que venga. Entonces era en otra ciudad, entonces aceptó ir a esa ciudad, regresar, y ahí empieza él con un fogoso predicador, empezaba a predicar, la gente se empezaba a jalar y cada vez más gente,
Y ahí empieza el calendario árabe, cuando él regresa. Cuando él regresa, hay un calendario árabe que se llama el Ejira, que ahí empieza el año 1 del calendario árabe, cuando él regresa y ya se da a conocer como Muhammad, como Mahoma. Ahí empiezan, ¿cómo? Sí, tienen calendario lunar y también solar, sí. Entonces, ahí regresa a la ciudad de Yatreb, que hoy en día se conoce como Medina. Son las dos principales ciudades. La Meca, como dijimos, y la otra, Medina. ¿Cómo se llama el calendario? Ejira. Con H, Ejira, con H y G. Entonces, él regresa, moviliza ahora con un ejército, vuelve ahora a la Meca y ahí empieza por la fuerza. Como dijimos, tuvo mucho éxito. 670 había nacido, un poco de 40 años después, más o menos, por ahí, el final del siglo VII. El gran problema que tenía era que los judíos no aceptaban convertirse, y ese era un gran problema para él. Entonces, ahí empieza a cambiar todo, y ahora se vuelve en el peor enemigo de los judíos. Igual que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a Martín Lutero, cuando hizo una nueva religión. Él ahora también, al principio quería ganarse adeptos, pero cuando vio que los Yehudim, nadie se jalaba atrás de él, ahí empieza él a hacer algo tremendo. Y lo que hizo es lo que vamos a hablar ahora. Solamente él empezó a cambiar un poco. Él decía que los judíos mentían, porque en la Torah dice que vino Abraham Avinu y llevó a Har Moriah, a su hijo Isaac, estamos en esta Perashiot justamente, y ahí le hizo la Kedá, pero él decía que la Torá no es que los judíos transformaron eso, sino que vino, Abraham vino, y le dijo Dios que tiene que llevar a Ismael, a su hijo Ismael, y no llevarlo a Har Moriah, sino llevarlo a la Meca, y ahí hacerle la Kedá. Y así, todo él dice que eso los Yehudim habían transformado, y él cambia todo eso, ese legado que está escrito en la Torá. Cambia también los sábados, ya no van a ser los sábados días de descanso, sino ahorita lo vamos a poner para el viernes, como dijimos que el domingo ya estaba ocupado. Entonces lo puso para el viernes todavía. También ya no se reza más hacia la Meca, sino ahora hacia Jerusalén, sino ahora hay que mirar hacia la Meca. Y también cambia, hay unas cosas que no cambian, la shejitá, esa la deja, y la prohibición de consumir cerdo y brit milá, eso lo deja. Bueno, entonces empieza él ahora a cambiar todas estas cosas, y ahora, como dijimos, él empieza a humillar al pueblo judío, a maldecir al pueblo judío, porque ya vio que ninguno se empezaba a convertir, y ahí fue algo tremendo, porque unas épocas muy duras, porque ahora empieza a perseguirlos, y como él dice, la jihad, ¿sí? Era convertirse, la guerra santa, el que no se convierte, muere. Entonces ya, al principio trató de ganarse los adeptos de la mejor manera. Y ahí empieza a relatar en el Corán todas las victorias que tuvo Mahoma en las guerras contra los judíos y contra todo el que no quería limpiarse, supuestamente, y se llamó la Jihad, la guerra santa. La guerra santa es convertirse o morir. Y ahí empieza, como ese término, como dijimos, era para pelear contra todo el mundo. En consecuencia, los judíos empiezan a ser perseguidos ahora por los islamistas, la nueva religión, y ahora había varios decretos contra los judíos. Por ejemplo, uno de los decretos es que un judío nunca podía tener su cabeza más alta que un musulmán. Si uno caminaba delante de un musulmán tenía que agachar la cabeza, nunca podía levantar más la cabeza. Así también una de las cosas era todo con el fin de humillar a los judíos. Por ejemplo, también, si un judío iba caminando en ese momento y un musulmán al lado, él tenía que bajarse de la banqueta. O sea, no podía estar más alto caminando en la banqueta, tenía que caminar por la calle. Un yehudí nunca podía testificar en contra de un musulmán. Significaba que no había justicia para un yehudí, porque si algún musulmán provocaba o le pegaba o dañaba a un yehudí, él no podía ahora ir a denunciarlo. Entonces ya había que aceptar todo. Tampoco ningún Bet Knesset, ninguna sinagoga podía estar más alta, más que una mezquita. Por ejemplo, eso se cumplió. Por ejemplo, ustedes conocen en Jerusalén hay cuatro Bet Knesiot. No sé si los conocen en Ir Atikah.
hay 4 Betacnesiot que están por abajo, son famosos esos Betacnesiot, ¿sí? Que están todos, ahora los voy a mostrar, no sé si los conocen, hay 4 Betacnesiot y todas están abajo, porque ellas fueron antes de que se levantara el Estado de Israel, en la época de que estaban los árabes, y todos los Betacnesiot tenían que estar abajo de la altura de las mezquitas. Pero si los dejaban entonces. Sí, los dejaban, pero con todas las condiciones, como dijimos. Hubo periodos en los que los Yehudim vivían, fueron muy perseguidos por los árabes, pero hubo otros periodos, como dijimos recién, que vamos a ver que los Yehudim vivían en tierras de los árabes, en Babilonia, luego vamos a ver con la conquista árabe en España, que vivían también, y vivían muy bien. O sea, hubo diferentes periodos, al principio eran muy duros. Bueno, pero al final, como dijimos, él cambió todas estas cosas y él ahora se hace de un ejército de 15.000 soldados y llega a la ciudad de Haibar, y ahí era una ciudad de puros judíos, y empieza a hacer una masacre. Durante casi 1000 años los judíos vivieron en Arabia Saudita, en lo que es el oasis de Teimán, se llama Keibar y Yatrib, eran conocidas las ciudades como Meca y Medina, ahí vivían los judíos durante 1000 años. Vamos a ver que eran poderosos los Yehudim, eran los que vivían ahí en Arabia Saudita, eran poderosos, eran ricos, como dijimos, gracias a su cultura, eran eruditos, alfabetización, o sea, todos los demás eran analfabetos, los judíos no. Construyeron castillos, tenían poderío militar, tenían caballo, armamento, o sea, Yehudim vivían muy bien. Pero en 4 años fueron aniquilados por completo por este Mahoma, que ahora se vuelve contra el pueblo judío. Pero la historia fue una historia tremenda, que vamos a ver qué pasó, por qué. Los judíos en Medina estaban divididos en 3 grupos. Unos se llamaban los Banu Kuainuka, así le decían, eran hijos de herreros, o sea, se dedicaban a la herrería, ¿sí? Ellos fabricaban todo tipo de herrería, y también armas, eran, como decimos, orfebres. Había otra tribu que se llamaba los Banu Nadir, que eran los encargados de toda la plantación de dátiles. Todos los dátiles eran manejados, el monopolio lo manejaban los judíos. Y otros se llamaban los Banu Kuariwa, que eran los mercaderes de vino. O sea, todo ese monopolio lo manejaban los Yehudim. Estos grupos entre los judíos discutían a menudo. Muchas veces tenían problemas entre ellos. En un principio, cuando Mahoma tuvo que huir, cuando huyó de la Meca, fue en el año 22, él huyó, en un principio hizo alianza con los judíos. Y adoptó muchas leyes de los judíos, como dijimos, de no comer cerdo, todo eso. Entonces hizo alianza con uno de los grupos. Pero después les fue a convencerlos a que se conviertan, y no se quieran, como dijimos, convertir. Y él instruyó que asesinen a toda esa tribu, a toda una de las 3 tribus judías, pero alguien para que los decapitasen, o sea, los que le corten la cabeza. Pero hubo en ese momento un conocido poeta que era amigo de Mahoma, que lo salvó al pueblo judío. Pero a pesar de eso, sitió a la tribu de los herreros, sabiendo que las otras 2 tribus no iban a venir, o sea, como estaban peleados, entonces fue y sitió a una de las tribus judías, sabiendo que las otras 2 no iban a venir a su ayuda, porque estaban peleados. O sea, los mismos Yehudim estaban peleados unos contra otros. Al final, él pudo sitiar a toda esa tribu, no los mató porque uno los salvó, los sacó de Arabia Saudita, nadie vino a su ayuda, y al final después se mete con otra tribu y nadie vino a su ayuda. Y era increíble porque él mismo se daba cuenta que los mismos Yehudim estaban peleados. Y así, para no hacer muy largo, fue aniquilando a cada unos. Increíblemente nadie vino a la ayuda de nadie. Entonces, él aprovechó todo esto y fue nuevamente con la tercer tribu, la que se encargaban del vino. A eso llegamos. Y también vio que las otras tribus, nadie venía a la ayuda de nadie, y ahí fue conquistando y matando a cada uno de estas tribus. Al final termina con la tercera tribu, que rechazaron la oferta de convertirse, y al final también prácticamente acabó con más de 15.000 Yehudim que vivían ahí, con todos los que vivían. Fue algo tremendo, todo por no querían convertirse, y él aprovecha que los judíos estaban peleados.
La pregunta es, y es la gran pregunta es, ¿fue destruida estas tribus por Mahoma o por la propia división interna? Porque ellos se podían salvar, pero nadie quería ayudar a nadie quería meterse con el otro. Entonces, así fue que, desgraciadamente, el Bet HaMikdash se había destruido por Sinat Hinam. Y no solamente el Bet HaMikdash, muchos Yehudim siempre fueron así, que es lo que a veces no aprendemos de la historia, y el que no aprende de la historia está condenada a repetirla. Y así fue que ellos vivían ahí, pero se odiaban unas tribus a Israel con el otro, y al final todos terminaron, no quedó nadie, acabó con todo eso. Y eso fue algo tremendo, pero al final, después le dijimos una vez, una señora, una mujer, que habían matado a su marido y a sus hijos, se llamaba Zainab, y no solamente eso, sino que se la llevan para el harén de él, una mujer judía. Ella en un momento vio la posibilidad y le puso veneno. Y cuando estaba comiendo Mahoma, inmediatamente sintió el veneno en su boca y escupió. Se salvó, pero inmediatamente se dio cuenta quién fue, la mandó a matar, pero eso parece que dejó algunos rasgos y más adelante fallece Mahoma. Bueno, entonces ahora, cuando muere Mahoma, ¿quién sigue? No tenía herederos. Entonces, yo me confundí, le dije 670. Mahoma nació en el 570 y muere en el año 632. Murió sin dejar herederos. ¿Qué pasa? Había dos candidatos ahora para seguir su legado. Uno era su primo, se llamaba Ali. Él se había casado con la hija de Mahoma, se llamaba Fátima. Entonces, él era uno de los que podía seguir. Había otro, que fue su suegro, que se llamaba Abu Bakr, era el suegro de él. Entonces, los dos empezaron a pelear quién seguía después de Mahoma. Y esta lucha dio a lo que hoy se conocen las dos sectas musulmanas. Hay una secta que se llama los chiitas, van a ver muchas veces que se pelean entre ellos. Se matan porque unos son chiitas y unos son sunitas. Los chiitas, ¿sí?, ellos son los que dicen que reconocen al primo, que era Ali. Y los sunitas son los que reconocen al suegro, Abu Bakr. Por eso se pelean. Hoy en día, en la actualidad, los chiitas son la minoría de los musulmanes, son el 16%. Todos los demás son los sunitas, por eso hay muchas guerras entre ellos. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Este califa Omar, y ahora viene lo más interesante, él invade Jerusalén. Jerusalén, como dijimos, Jerusalén estaba dominada por el imperio bizantino, que eran descendientes de los romanos. Eran los romanos, nada más que no eran paganos, romanos cristianos, que ya se habían convertido. Entonces, él ahora invade lo que es Jerusalén. En el año 638 se la quita de la mano de los bizantinos. Él conquista, se llamaba Omar ibn al-Khattar, entra a Jerusalén, 632, ahí después empezó a dominar y luego termina de dominar. Pero ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Ahora viene lo interesante. Él entra y inmediatamente los judíos no podían entrar a Jerusalén desde el tiempo de Adrianos, desde antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Después de la destrucción del Bet HaMikdash, los judíos no podían entrar a Jerusalén. Incluso dijimos que le habían cambiado el nombre, ya no se llamaba más Jerusalén, se llamaba Aelia Capitolina. Le cambia el nombre, pone el nombre Palestina, y los judíos no pueden entrar más. Él hace entrar a los judíos a Jerusalén. Omar trae primero a 70 familias para que habiten Jerusalén, y resulta que él quiere buscar, el Bet HaMikdash estaba destruido, quiere buscar un lugar para poner un templo. Entonces él empieza a buscar a dónde puede llegar a poner un templo, el templo. Con buena intención. Con buena intención para él, templo no judío, un templo, una mezquita. Entonces se encuentra con una persona de ahí, uno que vivía ahí, le dice, ¿dónde puedo colocar acá? ¿Dónde es el lugar más sagrado? El Bet HaMikdash no estaba, era un tumulto de piedras, de rocas, no se sabía. Entonces él quería levantar en cuenta a una persona que se llamaba Kaab, y le señaló ahí donde están las rocas y los escombros, ahí es donde tienes que poner tu templo. Ahí había sido el Bet HaMikdash, y luego cuando destruyen el Bet HaMikdash, ponen un templo, los romanos, el templo a Júpiter. Es el lugar más sagrado, ahí es donde tienes que poner el Bet HaMikdash. Se cuenta que era un lugar que ahí se echaba todo, o sea, para desprecio, durante cientos de años era el basurero. O sea, desde la destrucción del Bet HaMikdash, después cuando el templo de Júpiter, cuando se destruye el templo de Júpiter,
casi 400 años fue un basurero. Imagínense, 400 años, y no venía el camión de basura para llevarse la basura. Algo era un asco. Entonces le dice, ahí. Entonces, ¿cómo va a ser ahora para sacar toda esa basura? Entonces se cuenta que él agarra, trajo muchas monedas de oro y las empieza a tirar a todo su lugar. Y lo llama a toda la gente. El que quiere limpiar la basura, métanse por ahí y ahí van a sacar todas las monedas de oro. Echó cientos de monedas de oro. Entonces vino todo el mundo, se abalanzó a buscar las monedas de oro y mientras fueron sacando toda la basura, es exactamente donde hoy en día es el Bet HaMikdash. Bueno, ¿por qué le dijo ahí? Porque en ese mismo lugar le dijeron, sabía que había una roca. La roca, ¿cuál es la roca? Eso es donde se inició el mundo, ahí es donde Abraham hizo Akedat a Isaac, ahí es donde Jacob soñó que estaba en el Bet HaMikdash, exactamente en la roca, donde hoy en día, ¿sí? ¿También Adán nació el mundo de ahí. Esta es la roca, la famosa roca donde se hace, y ahí era el Kodesh HaKodashim. Ahí es exactamente... ¿Eh? No, él sabía, le dicen, y él sabía que había un lugar donde se inició el mundo, la primera piedra donde Akadosh Baruj Hu puso el mundo, y ahí es la roca, y es hoy en día donde está la mezquita, acá la pueden ver, es exactamente donde era el Kodesh HaKodashim, abajo del Kodesh HaKodashim es donde está esta roca, donde Abraham vino, hizo la Akedat a Isaac, donde Jacob soñó, ahí hizo la mezquita, pues se llama la mezquita de Omar, porque él fue el que puso inició la obra de la mezquita, porque se llama el Domo de la Roca. Hoy en día se dice la mezquita de Omar, pero el verdadero nombre se llama el Domo de la Roca, la cúpula de la roca, porque está ahí la roca donde se inicia el mundo. ¿Pero los Yehudim hicieron eso? No, Omar. La roca estaba, ahí era el Kodesh HaKodashim. Que metió a los Yehudim ahí. No, metió a todo el mundo a que saque la basura. Cuando sacan la basura, él empieza a construir y lo que se conoce como esta que se ve acá, la mezquita de Omar. Es exactamente ahí donde estaba el Kodesh HaKodashim. Bueno, él incluso... no podemos pisar ahí. No, el Yehudí nosotros no podemos, no se puede pisar ahí. Ok, este Omar incluso ahora viene algo muy interesante y se los voy a... Hay unas personas acá que se van a identificar mucho con lo que voy a contar ahora. Era, como dijimos, apreciaba mucho a los judíos. Omar apreciaba mucho a los judíos y como dijimos, le da la entrada a los judíos a Jerusalén. Después de tantos años, los judíos pueden volver a vivir en Jerusalén, obvio, bajo el mandato de los árabes. Y él nombra a un gaón, porque él nombra a uno de los rabinos más importantes que se llamó Bostenai. Vamos a ver la historia de este gaón, que él nombra como jefe de los judíos. ¿Cómo llegó ahora este Bostenai a ser el primer gaón? El gaón quiere decir el Resh Galuta. Resh Galuta es el rabino principal, ¿sí? Y representante de todo el judaísmo. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver? Por un lado, vamos a ver, ellos conquistan Jerusalén, pero en el Corán no está escrito una sola vez la palabra Jerusalén. Todo esto sale después. ¿Por qué? Porque dicen, es más, Mahoma nunca pisó Jerusalén siquiera. Solamente que después dicen que supuestamente que viajó en un caballo desde la Meca hasta Jerusalén y de ahí a donde estaba la roca y de ahí subió al cielo con un caballo. Eso se cuenta mucho después, para decir que tuvieron presencia los musulmanes en Jerusalén, sino de dónde, si nunca siquiera está mencionada una sola vez, mientras que en la Torá está mencionada cientos de veces y en el Tanaj cientos de veces. Bueno, esa es la conexión que aparece más adelante entre los árabes a Jerusalén, para decir que también pertenece a ellos, porque en el Corán ni una sola vez está mencionada la palabra Jerusalén. Y después hacen otra mezquita que se llama Al-Aqsa, que es la otra, la de que se ve al lado, la que se ve como de plata. Ya están peleando por Jerusalén. Y desde ahí están peleando, exactamente. Después, más adelante, esa la hacen en el año 701, la del lado. Esta fue 700, como dijimos, 32 o 38, la otra en 701. Bueno, y ahí es la conexión que tienen los árabes con lo que se puede decir Jerusalén. Omar tenía tanto afecto al Resh Galuta que lo nombra más adelante, como dijimos, lo pone como a Bostenai, lo pone como Resh Galuta.
Bueno, y vamos a ver un poco de la historia de este Bostenai, cómo sale, cómo lo ponen a Bostenai. Resulta que hubo un rey, era un rey, vamos a ver a pasar a donde era más Persia, lo que es Irán. Había un rey que se llamaba Hormuz, un rey Hormuz, Hormuz, lo vamos a ver más adelante, ahora les voy a explicar. Este era un rey que fue el último rey persa de la dinastía persa, porque luego caen por los babilonios. Y este rey resulta que él sabe que los judíos tienen un legado de que el Mashiach viene de David Amelech, ¿sí? Es una secuencia que viene en toda la descendencia de David Amelech. Entonces él no quiere exterminar a los judíos, pero sí quiere exterminar con esa leyenda, que supuestamente él decía que era una leyenda, de que de ahí va a venir el Mashiach, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Empieza a averiguar dónde están todos los que se dicen que eran descendientes de David Amelech. Y este rey Hormuz empieza a matar a uno por uno de todos. Como Moshe. Sí, pero no con Moshe, pero no con todos los judíos, sino con los descendientes de David Amelech. La descendencia, digamos, la dinastía de David, para privar que los judíos lleguen a esa tan anhelada llegada del Mashiach. Con el tiempo, Hormuz. ¿Se creían eso? Claro, Hormuz. Este es otro, vamos a ver ahora, no hay alguna imagen de él. Entonces, con el tiempo, casi toda la descendencia de David Amelech fue destruida, exterminada. Solamente una mujer se pudo salvar. Todos, acabó con todos, con el tiempo acabó. Tuvo éxito lo que él hacía. Acabó con toda la descendencia de David Amelech, uno por uno, de todos. No había Yehudim en Israel, prácticamente estaban en Babel, donde él dominaba, en Persia. Una mujer embarazada que se escondió, y su marido, que se llamaba Hananía, que también era descendiente de David Amelech, había sido asesinado también por él. Resulta que una noche este rey sueña que él estaba, o sea, este era lo que es el imperio persa, él sueña que estaba echando unos árboles. Y resulta que en el sueño ve que terminó de talar, de acabar con todos los árboles, y le quedaba un solo árbol. Y en el momento que iba a destruir ese árbol, viene alguien y le pega con el hacha muy fuerte de atrás y lo tira y lo está matando. Entonces él en el sueño ve que lo están matando a él. Y le dice, por favor, no me mates. Le dice, tú quisiste acabar con toda mi descendencia, por eso te voy a matar. Entonces él dijo, por favor, no me mates, te prometo que voy a dejar. Dice, queda un solo árbol y quieres acabar con todo mi campo, con todo mi jardín. Entonces él le dice, no, te prometo que no voy a acabar con todo. Y al final se despierta, se quedó muy atolondrado, o sea, muy preocupado. Llamó a los sabios para que le dijeron, los únicos que te pueden descifrar este sueño son los judíos. Y al final llama a los sabios judíos y le empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto es porque tú quisiste exterminar a toda la descendencia de David Amelech, y el que vino en sueño no era nada más ni nada menos que el rey David. Y él iba a acabar con tu vida solamente porque le prometiste y por eso dejaste el último árbol. Dice, ¿a qué significa? Eso significa que hay una mujer que la escondimos porque estaba embarazada, y esa es la única mujer que queda con la descendencia de David Amelech. Entonces él le dice, se arrepintió, traigan a la mujer, la traen al palacio, la cuida a todo su embarazo, le pone médicos especiales, claro. Entonces ahora la empieza a cuidar, y al final tuvo un niño esa mujer, y él lo llamó Bostenai. Bostenai en árabe, Bostán es jardín, entonces por eso se llamó Bostenai. Y este niño lo cuidó, le trajo gente para que le enseñe, le trajo rabinos para que lo puedan enseñar, y así fue creciendo este niño. Ya estaba. Entonces un día estaba parado el niño delante de él, y resulta que acá es un libro, acá lo pueden ver cuando está destruyendo en la imagen, está destruyendo todos los árboles hasta que vienen y lo detienen. Un día estaba parado este niño delante de él y se le para una abeja en la nariz. Y él lo ve, como la abeja le está picando y está saliendo sangre, y le dijo al niño, ¿por qué no te quitas la abeja de la nariz? No, porque nosotros nos enseñaron que cuando estamos parados delante de un rey no nos podemos ni mover. Entonces se dio cuenta que él no era cualquier niño, era un niño que venía de una ascendencia de reyes.
Y él, por eso ahí le empieza a adoctrinar al niño, le empieza a enseñar, trae los mejores jajamín para que le enseñen, porque se asombró tanto ante semejante autocontrol. ¿Cómo puede ser un niño que tiene tanto autocontrol que no se toca ni siquiera la nariz cuando le está picando? Al final lo pone, se quedó tan impresionado del refinado comportamiento que tuvo, que lo designó más adelante, cuando fue creciendo, como Rosh Yeshiva. Y al final, como representante de la comunidad judía. Este era un gaón, se hizo un gaón, y resulta que más adelante, el califa, más adelante hubo un califa árabe, se llamó Ali bin Abi Talib, así se llamaba. Él conquista Babilonia, el reino persa cae ahora, y lo ponen a este Bostenai como el Rosh de todo Babilonia, como el gaón de todo Babilonia, y de ahí prácticamente vienen todos los Geonim. ¿Y la mamá sigue? Todos los Geonim. Ahora vamos a ver. Resulta que él todavía no era casado. La mamá falleció. Y no solamente eso. Bostenai, sí. Resulta que él luego se casa. Él conquista, y algo increíble, porque él conquista, y había, esto es lo que le enseñé antes, se llamaba el rey Khosroes, o Yazdegerd III, y lo mata este rey, que era el último de los reyes de Persia, y secuestra a su hija, una que era la princesa. Una princesa. Bueno, este rey árabe, los árabes conquistan a los persas, se hizo todo un imperio árabe muy grande, y se lleva secuestrada a la hija de este rey, que era el último rey persa. Se lo lleva secuestrada a la hija, y se la quiere dar para que se case con Bostenai, pero ella no era judía. Entonces, al final se convierten en judía, o sea, ¿sí? Y se casa con el gaón. Con la hija de él le secuestró a la hija del último rey persa. No de Hormuz, de Yazdegerd, Khosroes. Se lo lleva, y se lleva a la hija y la hace casar, la convierte y la hace casar. ¿Con quién? Con Bostenai. Muchos no estaban de acuerdo más adelante, que van a decir, pero ella se convirtió y se casó. Y al final tuvieron 2 hijos, y de ahí salen todos los Geonim. Ella se conoce como la princesa Parti, ¿sí? Acá la pueden ver, una imagen. Se llamaba Izdunad Dara Asdawar, era la princesa sasánida, era el imperio sasánida que había caído. Era una imagen, No es una foto, es un cuadro. Parece una foto, pero es un cuadro. Entonces ella, ¿qué pasa? Resulta que incluso ella tuvo 2 hijos, uno se llamaba Hisdai, Nehemia, 3 hijos, y Hananiah. Este último, Hananiah, fue el siguiente gaón de la Yeshiva de Sura del año 689 al año 694, y de ahí en adelante incluso todos los Geonim siempre portaban un sello con una abeja. Era en recuerdo de la abeja que al final, bueno, incluso en Jerusalén en Katamon hay una calle que se llama Bostenai, una calle famosa. La familia Dayan, ¿sí? En Halab, ellos tienen todo el árbol genealógico que conservan hasta hoy día, de todo cómo vienen, todo desde David Amelech, pasando, familia Dayan, que son Dayanim, cómo viene de David Amelech, pasando de generación en generación, lógicamente por el Gaón Bostenai, y hasta hoy en día tienen ese árbol genealógico, que yo se los quiero mostrar, que lo traje acá, para que puedan ver cómo vienen desde ese momento hasta hoy en día, que incluso acá lo pueden ver, pues se los voy pasando. Dara, le decían la princesa Dara, y ahí tienen cómo vienen todos, desde el Gaón Bostenai, acá pueden ver, fíjense en el 40, desde David Amelech, fíjense acá en el 45, Bostenai, cómo viene, y ahí sigue, estoy hablando hasta hoy. Si quieren váyanlo pasando, y ahí pueden ver cómo toda la familia viene hasta hoy en día con los nombres. Pero no importa que la convirtieron a la fuerza, no puedes. Fue una satéqueta aparte. ¿Sí? Una satéqueta. Incluso, sí, era una satéqueta. Era una satéqueta. Sí, Amón y Moab también, el Mashiach, ¿de dónde viene? De las hijas de Lot. Incluso acá está lo de la familia de Adán, pero desde Adán a Rishon. ¡Wow! O sea, desde Adán a Rishon hasta David Amelech, y luego David Amelech hasta hoy llega ahí. ¿Por qué? Sí, hay que hacer unas copias. Acá está desde Adán a Rishon hasta David Amelech, y luego de David Amelech hasta hoy. Y, hay que reducirlo y sacar unas copias. Pero igual si los hijos esto es les hacen virginidad, los comerciales se convierten. todo.
Sí, y fue una tzadeket. O sea, Sus ella hijos la siguieron. obligaron, pero al final se convenció. Sí, se convirtió no por él, porque quiso, vio lo que era el judaísmo, y al final salieron todos hijos tzadikim. Muchas veces viene de ahí. Sí. Incluso de ahí salen también los jajamim. Por ejemplo, cuando muere Bostenay sigue el Rab Hanan de Pumbedita, Rab Uná, muchos jajamim, incluso llegan hasta Saadia Gaón. Estamos hablando que venían todo de la época de los Geonim, desde este Bostenay, todo este Maaseh, que al final, este mismo que había conquistado Omar, había conquistado, luego siguieron, él le dieron la oportunidad y ahí sale de nuevo otra vez toda la descendencia de David Amelech, que hoy en día, y ahí entonces empieza toda la época de los Geonim, que sigue más adelante, vamos a ver más adelante, hasta como estamos hasta hoy en día. Esta es la historia de cómo Am Israel vuelve a resurgir, de algo que Mahoma quiso exterminar a todos, y Am Israel siempre vuelve a resurgir. Esta es la historia de Am Israel, cómo por más que vienen a veces y quieren destruir, la descendencia nunca se va a acabar. Siempre hay uno y ese uno va a surgir. Todo ese tiempo que hubo basura, si Hashem no estaba triste, ¿no? Hasta ahora, la Shejinah, hasta que no está la Shejinah llora en el Bet HaMikdash. Obvio que está triste, claro. Hasta hoy en día no hay Bet HaMikdash. Aunque no hay basura, rezan, hay todo, pero todavía no hay Bet HaMikdash. Pero estuvo muchos años. Pero Baruch Hashem, hoy en día tenemos otra vez, se llama Ikeva de Mashiach. O sea, volver después de 2000 años y tener otra vez 2000 años que Israel estaba asolada, que no había absolutamente nada, y volver y poder tener yeshivot, poder tener lugares, y uno va y todo, ¿eso cuánto vale? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener, el sehut, que 2000 años Israel estuvo totalmente desolado, y ahora otra vez vuelve a resurgir. Eso es lo que tenemos hoy en día. Ya vamos a llegar a esos momentos. Pero esto es lo que era el Resh Galuta, y lo ponen a Bostenay como Resh Galuta de Babel, y él fue el que vuelve a renacer todos los Geonim, de ahí salen los Geonim de Babel. Todos de acá, vamos a ver. Y ahora vamos a ver cómo, para la clase que viene, cómo de ahí se empiezan a pelear los Geonim, porque muere un Gaón y no tiene descendencia, se empiezan a pelear y de ahí sale uno que se autoproclama Gaón, y ahí empiezan todo lo que se conoce como los Karraim. Vamos a hablar más adelante de los Karraitas, que eran una nueva secta, porque no se ponen de acuerdo, y otra vez empiezan, y ahí se divide lo que es los Karraim. La semana que viene seguimos con las clases. Por favor, gracias. Gracias.